Vamos a hacer una pequeña oración antes de ir al Salmo 119. Bendito sea nuestro Abacadosh. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda gloria, toda honra. Adonai Yeshua, Hamashiach, nuestro Señor. Vamos a pedirle al Eterno que nos dé entendimiento para comprender la sabiduría que tiene este salmo tan importante. Ata jonen le adan daat, un lamed le nosh vina, joneinu, meitha, jochma vina, badat, baruch atadonai, jonen hadaat. Tu agracias con comprensión al hombre y enseñas a los mortales entendimiento. Agrácianos de ti con sabiduría, entendimiento y comprensión. Bendito eres tú, Adonai, que gracia con la comprensión. Amén, amén. Baruch Hashem, bendito sea nuestra Abacadosh. Adonai Yeshua, envía tu Ruach HaKodesh. Sabemos que está con nosotros porque nos lleva a la Kedushá, la santidad, tu espíritu de santidad. Pero te pedimos que lo envíes con más fuerza, con más poder, para que pueda yo ministrar tu palabra, acercar a los hermanos a tu misericordia, a tu bendición, a tu sabiduría, y que los hermanos lo puedan recibir con gozo, tanto los que lo van a escuchar en este momento, como los que lo van a escuchar más adelante, en la página argentina. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Akadosh. Bueno, nos vamos a introducir. Acá dice la familia Borbor. A mí también me ha impactado sus enseñanzas. Bueno, bendito sea nuestro Akadosh. Yo no soy un discípulo, no son prácticamente, no. La mayoría de las cosas tengo buenos recursos. Me pasé toda mi vida me pasé obsesionado en comprar libros y desde joven, desde muy joven. Y fui creciendo, fui aprendiendo y en eso aprendí a comprar libros, a conseguirlos, aprendí a cada vez buscar algo más provechoso. Y cuando se me reveló la verdad de la Torá en el año 2020, es decir, soy nuevecito, tengo 3 años nada más, no tengo mucho aprendizaje, pero aprendo rápido y el Eterno ha hecho maravillas en mí y aprendí y conseguí, encontré, siempre me gustó escudriñar la palabra, pesuquín por pesuquín, es decir, versículo por versículo, exprimirla, verla hasta el final. Y encontré recursos que cuando lo leí me di cuenta que ahí estaba la sabiduría de los hermanos de Yehudá, ¿no? Que tanto tenemos que aprender de ellos para por lo menos leer el Tanaj. Entonces ahí me sirvo de sus recursos. Es decir, ustedes quizás piensan que yo tengo una sabiduría que no tengo. Yo simplemente sé encontrar las cosas y las comparto. Así como enseguida aprendo algo, las comparto. No hay en mí ningún secreto de sabiduría más allá de la que se aprende con la experiencia. Bendito sea nuestro abacado, ya estaba Pablito y Juancito Iturrart. Bendiciones, amados hermanos. Mañana tenemos en Yeshua en ayuno de oración, no, en Pasión por la Torá tenemos, vamos a hablar de lo que está sucediendo en la Argentina, que es tan importante lo que está sucediendo en nuestro país con el presidente Milei, que, 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 que que está deseando la Torá, que la está proclamando. Vemos que esto, y estamos expectantes de qué va a suceder con un presidente que sigue la Torá, ¿no? Es algo que nos pone en situación. Así que mañana vamos a hablar de eso, los invitamos a todos, a Pasión por la Torá, a la noche, a 8 de la noche, hora de Estados Unidos, para poder estar en ese programa. Y lo que les decía, entonces nos vamos a introducir en el Salmo 119. El Salmo 119 es un curso intensivo de sabiduría. Muchas veces nosotros lo leemos y termina como que siendo muy repetitivo y no logramos distinguir lo que nos está diciendo en la profundidad. Sin embargo, tiene muchísima profundidad. Entonces vamos a adentrarnos en 11 ministraciones. Hoy quizás haga una o dos, es decir, por el tiempo que tengo, puedo llegar a hacer una o dos ministraciones, es decir, cada administración son 16 versículos. Entonces quizás hoy llegue a ser 32, quizás llegue a ser 48, veremos hasta cuánto llegue del Salmo 119. Eh, Procedo a compartir, vamos a buscar acá, tenía todo ahí dispuesto. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Akadosh, en el libro 5. Vamos a compartir pantalla.
Baruch Hashem, libro 5. Bendito sea nuestro Akadosh, Baruch Hashem. Acá, ahí está. Presentación con diapositiva. A ver si aparece. Ahí se ve, ¿no? Bendiciones. Teilín 119. Kuf Yud Tet. Así es como se escribe 119. Lo primero que tenemos que ver y que vamos a ver a través de este Teilín es el glosario, es decir, el lenguaje, el idioma. Nosotros normalmente cuando leemos las traducciones, que leemos siempre en español, vemos, yo lo estoy viendo ahora, que las traducciones son muy malas porque en la Torá nosotros tenemos, y en el Tanaj tenemos, y en los Salmos tenemos escritos decretos, ordenanzas, estatutos, mandamientos, y a veces, y cada uno de estos en el hebreo tiene una traducción a una palabra. ¿Eh? Ahora vamos a verlo eso. Sin embargo, cuando nosotros leemos las traducciones en español, vemos que cambian y ponen cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, cuando es un decreto, le dicen ordenanza, estatuto, depende, mandamiento, le ponen cualquier cosa y uno lo lee en español y no se da cuenta de lo que está diciendo en el original. Entonces, ahora vamos a ver. La palabra Torah en el hebreo, que la conocemos, significa instrucción, norma, enseñanza, doctrina, ley. Para introducirnos en el Salmo del 119, que va a ser un curso de sabiduría, necesitamos conocer estas palabras, lo que significa cada una. La palabra Torah, que aparece continuamente, no solamente son los 5 libros de Moisés, también significa ley, enseñanza, norma, doctrina. Viene de la raíz yará. Yará significa señalar. Esto es lo que hay que hacer. Esa es la enseñanza, esa es la ley. Hace referencia a varias cosas la palabra Torah. Las más importantes son estas. Una instrucción cualquiera. Cuando se le enseña a alguien, tienes que hacer esto, se utiliza la palabra Torah. En Proverbios de Misley 3.1 dice, hijo mío, no te olvides de mi instrucción. Se utiliza la palabra Torah. Cuando se le enseña a un hijo, se utiliza la palabra Torah. Instrucción, enseñanza. Una instrucción específica en cuanto a un asunto específico. Por ejemplo, en Levítico 6.9 nos dice cómo tienen que ser los sacrificios. Dice, esta es la instrucción, ahí se utiliza la palabra Torah, del holocausto. En Levítico 7.11 dice, esta es la instrucción, Torah, del sacrificio de la ofrenda de Shalom, ofrenda de paz. Y en Romanos 7.2, la ley en cuanto al marido. Todo lo que sea ley, enseñanza, ordenanza, se utiliza la palabra Torah. La instrucción general entregada por el Eterno al pueblo de Israel, es decir, los 5 libros de Moshe, también se le llama la Torah de Moshe, la enseñanza, la instrucción. Después está la palabra mitzvah, de ahí viene mitzvot, mandamiento. En plural se dice mitzvot. Es el término general para todos los mandamientos. Sabemos que hay 613 mandamientos. Entonces, cuando se dice mitzvot, se está hablando de todos los mandamientos. Viene de la raíz sabá, que significa ordenar, encomendar, encargar, mandar. Entonces, Torah es instrucciones. Una Torah puede ser de la Torah o puede ser una instrucción que yo le doy a mi hijo. Mira, hijo, te enseño cómo se trabaja. Entonces le estoy dando una Torah. Puede ser fuera de los mandamientos. Un mitzvot es un mandamiento dado por el Eterno, los 613 que conocemos. Un mishpat, de ahí tenemos una para allá que se llama mishpatim, en plural mishpatim, significa ordenanza. Sin embargo, cuando agarramos una traducción español, muchas veces vemos que dice ordenanza, vemos en el original y no dice mishpat. Está mal eso. Por eso a veces cuando nos empezamos a conocer necesitamos siempre ir al hebreo y constatar si realmente está diciendo lo que dice la traducción. Tenemos que controlar al traductor porque se equivocan porque no saben de Biblia, no saben. Saben de hebreo, pero no de Biblia. Y para traducir realmente bien tenés que saber de Biblia, más que de hebreo y de Biblia. Entonces, mishpatim, viene de ordenanza, sentencia, norma, decreto, costumbre, proceso judicial, derecho, jurisdicción, modelo, regla. Viene la raíz shafat. Shafat lo conocemos porque viene de shoftim, jueces, de shofet, juzgar, ordenanza judicial, hacer justicia, gobernar. Cuando decimos mishpat, estamos hablando
de un mandamiento que es fácil de entender. ¿Cuál es un mandamiento fácil de entender? Cuando nos dicen no matarás, cuando nos dicen no robarás, cuando nos dicen todos los mandamientos que son de las relaciones interpersonales son mishpat, son mishpatim. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta de que yo no le tengo que hacer nada a otra persona que, no sé, que yo no quisiera que me hagan a mí. Que yo le tengo, eso ahí está, Yeshua lo explica, la regla áurea, que muchas religiones la tienen, que yo tengo que hacerle al prójimo lo que, amarlo como a mí mismo, lo dice en Levítico 18. Todo eso son mishpat, mandamientos que son fáciles de entender, son fáciles de entender. A mí no me tienen que explicar que no tengo que robar, que no tengo que matar, yo lo sé. Incluso el que no está en la Torá, el que no es cristiano, también sabe que está mal hacer eso, porque son mishpat, son mandamientos naturales que nos damos cuenta. Pero hay algunos mandamientos, son los hok o los hukim, que significan, la palabra, la traducción literal sería límite, tarea, porción, obligación, mandato. Son decretos, se tiene que traducir, se debería traducir como decreto, como mandato, como orden. Viene de la raíz hakak, que significa grabar, determinar, mandar. La expresión hukim, cuando aparece hukim, son preceptos que no los entendemos, son irracionales, no los podemos comprender. Cuando nos dicen a nosotros que, que no debemos comer cerdo, por ejemplo, después nosotros investigamos y nos vamos dando cuenta que la comida del cerdo se digiere mal y tal y cosa, o que no debemos comer moluscos, o que tenemos que hacer el sacrificio de la vaca roja y con eso nos vamos a purificar de, de cuando tocamos un cadáver o estamos en un velatorio. Son mandamientos que no los podemos entender, no los podemos comprender. Hay misterios ahí que Yeshua cuando venga nos va a explicar los misterios que están escondidos en los Juquín, pero los cumplimos o los intentamos cumplir, porque algunos no los podemos cumplir en este momento, porque confiamos en que Yahweh sabe lo que hace y lo ordenó. Son mandamientos más difíciles de cumplir, más difíciles y más difíciles de entender. Bendito sea nuestro Abacados. Pero después tenemos los edad, que son los primeros mandamientos que cumplimos cuando entramos en raíces hebreas. Son los que nosotros, en principio, cuando entras en esta y comprendes que la Torah está vigente, lo primero que haces son los edot. Los edot. Edot significa testimonio. Testimonio. ¿Qué significa testimonio? Son pruebas o testimonios. Son leyes cuyo objetivo es recordar algo que sucedió en el pasado. Entonces, por ejemplo, el Pesaj, cuando celebramos Pesaj, estamos haciendo un edot. ¿Por qué? Porque estamos recordando el éxodo de Egipto. Cuando nosotros celebramos el Shabbat, estamos haciendo un edot, porque estamos recordando la creación de Elohim que hizo en 7 días. 6 días y al séptimo día descansó, el descanso del Eterno. Incluso cuando nosotros usamos los tzitzit, o los tefilim, o la mezuzá, también son edot, porque son señales, pruebas de algo que aconteció, de un mandamiento del Eterno. Entonces, lo primero que hacemos y lo que más accesible es para nosotros son los edot, los testimoniales, cuando decimos seguir mis testimonios, el edot. Luego el mishpat, nosotros lo veníamos cumpliendo antes, desde antes de llegar a la Torah ya veníamos cumpliendo los mishpat, porque no asesinábamos, no matábamos, intentábamos ser buenas personas, y si no cumplimos el mishpat es porque no estamos en gracia, no estamos en obediencia. Y los juquín es lo más difícil, que quizás lo cumpliremos en el futuro. Son las ordenanzas del Eterno, que no podemos comprender. Luego está la palabra pekudei, que también la vimos que cuando se recuentan las cosas del Mishkan, en el tabernáculo. Amados hermanos, me pidieron el curso intensivo de sabiduría, entonces, bánquense la que viene, ¿no? Después no me vengan con que no, no. Ustedes quisieron, hay que estar atentos, hay que estar atentos, hay que tomar nota, es como un curso. Bendito sea nuestro Abacadosh. Baruch Hashem. Yo no soy maestro, no soy maestro. Estoy aprendiendo y enseguida lo paso, nada más. Pekudei, la palabra pekudei, es como un recuento que tiene un significado vendría a ser como el registro de todos los mandamientos. Pekudei representa como decir misvot, son todos los mandamientos, uno por uno. Bendito sea nuestro Abacadosh. Entonces este es el glosario, solamente todavía no entramos al Salmo 119. Este es el glosario para comprender. ¿Por qué? Porque a veces
vamos a hablar de que sucede algunas cosas con los Jukin, otras cosas con los Mishpat, otras cosas con la Sedot, y cada uno tiene un significado, y lamentablemente, tenemos que salir un poco de nuestro lenguaje, porque en nuestro lenguaje está todo variado, y te ponen ordenanza en un lugar, decreto en otro, mandamiento, y te lo ponen todo cambiado, todo torcido, y no sabes lo que está diciendo realmente en hebreo. Entonces nosotros cuando escuchemos decreto, ordenanza, leyes, vamos a poner el original, si es Mishpat, si es Hukim, o lo que sea. Bendito sea nuestro Abacadosh. Les invito a los hermanos que más adelante lo voy a tener que repetir en cada una de las administraciones que haga, porque si después más adelante va un hermano a ver la administración y va a encontrarse con que estoy con el versículo 70, 80, 90, y va a querer ver los anteriores, va a tener que verlo en la página de Argentina. Así que bendito sea nuestro Abacadosh, lo tendré que repetir seguido. Teilín 119, la Torá de Yahweh. Bendito sea nuestro Abacadosh. Este Teilín tiene 176 pesukim, es decir, 176 versículos. Es el más largo de toda la vida. Hay algo muy llamativo. Tenemos el Teilín 117. Teilín 117 son 2 o 3 pesukim, no recuerdo ahora. Muy corto. Es el más corto capítulo de la Biblia. Tenemos el 118 que está en el medio de la Biblia y tenemos el 119 que es el más largo. Entonces el 118 está justo, es central, está en el medio de la Biblia y tiene justo el más corto atrás y el más largo adelante. Es muy importante el Salmo 118, otro día lo ministraré. Este 119 es un acróstico alefático, es decir, está basado en el alefato, es decir, las 22 consonantes del hebreo. Cada consonante, todas las 22, tiene 8 pesukim, 8 versículos por cada letra, que significa que empieza Aleph, y los 8 versículos primeros empiezan todos con la letra Aleph, y tienen un significado espiritual de la letra Aleph. Entonces nos vamos a introducir en eso, en el significado espiritual que hay en cada letra. Entonces tenemos después Bet y tenemos 8 versículos, todos que empiezan con la letra Bet y que tienen el significado de la letra Bet. Y así seguimos hasta la Tab, las 22 consonantes del hebreo. Vamos a aprender lo que significa cada consonante. Describe la vida verdaderamente comprometida con la Torah. Nuestra vida, verdaderamente comprometido con la Torah. Comprometerse con la Torah es estudiar, aprender, cumplir, obedecer y enseñar. Sin importar el tiempo que vivamos, el lugar donde estemos, las circunstancias propias de nuestra vida y la vida social que nos rodea. No importa nada, solo la Torah. Esto es lo que nos enseña el Teilín, el Salmo 119. Este Teilín se lo llama el óctuple, es decir, de octavo, óctuple, porque cada letra, cada consonante, como decía, son 8 versículos, 8 pasuk. El número 7 es el número sagrado, significa el poder de este mundo, porque el mundo fue creado en 7 días. El 7 representa lo mejor de este mundo, la plenitud de este mundo. El 8 representa abandonar este mundo, es algo más que este mundo. Abandonar este mundo completamente y dedicar los deseos y las cosas y las preocupaciones de este mundo y dedicarnos a lo eterno. El 8 es un poco más que el 7, pero como dijimos en Gemini, que lo dije la otra vez, lo ministré la otra vez, no se puede llegar al 8 sin el 7. Entonces, una vez que cumplimos la plenitud de este mundo, que es el 7, podemos aspirar a algo más. Esto es el estudio, la comprensión de las verdades y los misterios que hay en la Torá. Cuando realmente llegamos a un punto donde todos los deseos y las preocupaciones de este mundo se desaparecen, podemos dedicarnos a las aspiraciones espirituales, al crecimiento y al 8 y al Salmo 119. Bendito sea nuestro Dios. Entonces comenzamos con el primero de las 22 consonantes, que es la consonante Aleph. Son los pesuquín del 1 al 8. El significado literal del Aleph es el involucrarse en el estudio. Lo primero que hacemos cuando nosotros entramos en la Torá y comprendemos la restauración de nuestra vida que hay en la Torá es estudiar.
porque yo no puedo obedecer, yo no puedo comprender, yo no puedo crecer, yo no puedo cambiar mi vida y obtener virtudes si no estudio primero su palabra. Es lo que hacemos nosotros cada Shabbat cuando nos juntamos a estudiar, cuando escuchamos una administración, lo que estamos haciendo ahora, Yeshua una oración, lo que hacemos cada vez que escuchamos a algún hermano, cada vez que leemos la Biblia, la Torá, la Aliyá de cada día. Estudiar Torá. Y estudiar Torá nos pone en situación de que tenemos que cumplirla. No podemos estudiar Torá y no cumplirla. En cuanto más conocimiento tenemos, más nos ponemos en situación de que vamos a ser juzgados más duramente. Entonces, si nosotros estudiamos Torah y no la cumplimos, si lo vemos como un libro de historia, estamos cerrando el camino. Estudiar Torah es confrontar nuestra vida y entrar en la luz de Yeshua, es decir, poner nuestra vida completamente en todas las facetas, todas las áreas de nuestra vida, dentro de la luz de Yeshua que nos permite ver en qué estamos mal, qué tenemos que mejorar. Y la Torah misma y Yeshua HaMashiach nos llevan a mejorar, a hacer eso, ese tikkun, esa corrección. La Torah es la prioridad en nuestra vida espiritual. Es entendida desde el Brit Hadashah, entendida desde las palabras de Yeshua, desde él. Él nos enseña a leer la Torah. Yeshua es los lentes, el Brit Hadashah son los lentes con los cuales podemos leer la Torah de manera correcta. Entonces la Torah y el estudio es el comienzo y es la prioridad de nuestra vida espiritual. Estos primeros 8 pesukim comienzan con la letra Aleph. Recordemos, cada vez que pasemos a otra consonante, todas las palabras comienzan con esa misma consonante. Es difícil escribir el Salmo 19 de 176 versículos, todo empezando con la consonante con la cual le toca, ¿no? No es fácil, no es tarea fácil. Esto nos enseña que no debemos servir a Yahweh rutinariamente, no debemos hacerlo rutinariamente, todo tiene que ser especial. Debemos estudiar y entender los mitzvot, los mandamientos, para poder cumplirlos cada vez mejor. A medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo a cumplir mejor los mandamientos, cada vez mejor, honrándolo mejor. Pasamos entonces al Pesuk 1, Aleph, nos indica la consonante. Felices, cuando dice felices dice Ashrei, dichosos, bienaventurados, felices los de conducta intachable, los que siguen la Torah de Yahweh. Nos anuncia primero de todo que somos felices por ser íntegros, por tener conducta intachable y seguir la Torah de Yahweh. Si seguimos la Torah de Yahweh, tenemos que tener conducta intachable. Es decir, no hay posibilidad de seguir la Torah de Yahweh alejado de nuestra conducta. Van las dos cosas de la mano. Estudiar la Torah de Yahweh y que nuestra conducta sea intachable. En el Teilín 1.1.2, como la hermanita Verónica nos decía, el Teilín 1.1.2, nos hablaba de esto, de Ashrei, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se une a la compañía de los burladores, sino que la Torah de Yahweh es su deleite y su Torah estudia día y noche. Así comienzan los salmos. Feliz el que no se contamina con los malvados, se aleja de ellos y se dedica a la Torah. Ese es feliz. El libro de los Salmos comienza con eso. En el 119 llegamos a la esencia de los Salmos. Es el salmo más importante de todos. Expande la esencia del libro de los Salmos. Aquel comienzo, en el Teilín 1, que era alejarse de los malvados y dedicarse a la Torah, ahora se transforma en conducta intachable. Felices cuando tenemos conducta intachable. Arrancamos alejándonos de los malos y estudiando la Torah en el Salmo 1. Arrancábamos así. Llega un momento que tenemos conducta intachable. El Salmo 119 nos habla cuando nosotros realmente hicimos una ejad entre nuestra conducta y el estudio de la Torah. Es decir, no es para alguien que está comenzando. El que comienza con el Salmo 1. Bendito sea nuestro Abacados. Salmo 119 es ya para un elevado nivel de conducta intachable. Aquellos de conducta intachable son perfectos en sus aspiraciones. Por lo tanto, tenemos que ver que cuando hablemos siempre del Salmo 119, lo que voy a enseñar en estas ministraciones, quizás no estamos en ese nivel todavía, estamos en proceso, estamos llegando, pero son nuestras aspiraciones, es a lo que queremos llegar, el Salmo 119. Es la meta, tener una conducta intachable, totalmente intachable, por seguir la Torah de Yahweh y dedicarnos al aprendizaje
Así que no nos pongamos mal si nos encontramos con el Salmo 119 y no llegamos todavía, no. Es la meta a donde tenemos que llegar. ¿No? Aquellos de conducta intachable son perfectos en sus aspiraciones, en los que aspiran, en lo que quieren. No nos desviamos de los principios de la Torá, la cual modela cada faceta de nuestras vidas caminando con la Torá de Yahweh. La Torá nos va haciendo cambiar, nos va haciendo caminar, nos va haciendo llegar a que seamos de conducta intachable. En Devarim 18:13, Deuteronomio 18:13 dice, debes ser íntegro con Yahweh tu Elohim. Es un mandamiento ser íntegro, como era Jacob. Ser íntegro significa ser una ejada completamente transparente delante del Eterno. Lo que digo es lo que pienso es lo que estudio, lo que estudio es lo que hago. Íntegros, no doble cara de una manera en ciertas situaciones, de otra manera en otra. Eso es ser intachable, eso es ser íntegro. No significa que no nos equivoquemos y no pequemos. No, pecamos, nos arrepentimos, nos restauramos, nos sumergimos y volvemos a empezar. El Eterno nos da la posibilidad. David era intachable, y pecó, y se equivocó, y cayó, y estuvo un año, y volvió a levantarse y el Eterno lo perdonó. Tuvo que pagar las consecuencias de su error, pero se levantó y volvió a recibir las bendiciones del Eterno. Ese es nuestro camino. No, no somos santos como dicen ahí, en el sentido de que no nos equivocamos. No, nos equivocamos, nos arrepentimos y nos levantamos. Hay 11 palabras en todo el Salmo 119 que aparecen siempre en cada uno de los pesuquín. Imaginemos, tenemos 176 versículos, y en cada uno aparecen una de estas 11 palabras. Se repiten mucho. Ellas son Torah, que significa ley, instrucción, Torah. Derech, que significa camino. Hok, Hok es decreto, son los hukim, los decretos, los mandamientos que no, irracionales que no podemos entender. Misvah, que es mandamiento en general. Mishpat, que es juicio, que puede ser, son los mandamientos que se entienden. Edot, que son los testimonios. Pekudim, que son los preceptos en general, los 613. Sadik, que es rectitud, de ahí viene Sedaká. Dabar, que es palabra. Emor, que es decir. Emuná, que es fe y obediencia. Aquí esta Torah, aquí en este Pasuk 1, la palabra que está es la Torah. Y está cognado con instruir, es decir, cognado es cuando dos veces aparece la misma palabra, haciendo énfasis. En el hebreo no existen las palabras muy, mucho, no, se utiliza mucho la cognación, que es repetir una palabra. La Torah es nuestra guía para saber cómo es el camino justo de servir a Yahweh. Es decir, la Torah es nuestra guía de aprendizaje, cómo debemos servir a Yahweh, cómo debemos hacer nuestro camino y llegar a tener una conducta intachable. Y seremos felices cuando tengamos una conducta intachable basada en la Torah, en las palabras de Yeshua HaMashiach. Y ahora pasamos a la Sedot. Había contado que las Sedot son testimonios. Edot es usar los sisit, Edot es usar el talit, el tefilín, Edot es también guardar el Shabbat, Edot es celebrar Pesach, las Moedín, las fiestas. Esos son Edot, porque son testimonio de algo que pasó. Recordamos algo que pasó. Pasuk 2. Felices, Ashrei, los que observan sus Edot, los que lo buscan de todo corazón. Nosotros somos felices, amados hermanos, cuando guardamos el Shabbat. Somos felices cuando celebramos sus Moedín, sus fiestas. Felices, nos dice la palabra, nos dice el Salmo 19. Felices son cuando guardan su sedot, los que lo buscan de todo corazón. Guardar su sedot, sus fiestas, es buscarlo a Yahweh de todo corazón. Amados hermanos, esto es el principio de nuestro camino. Está en el principio, en los primeros 8 pesukim. Guardar su sedot, sus testimonios. Es lo primero que hacemos. Por eso lo primero que hacemos nosotros cuando aprendemos raíces hebreas, cuando nos damos cuenta que la Torah está vigente, lo primero que hacemos es cortar totalmente con la idolatría. Es lo primero que hacemos. Y lo segundo que hacemos es empezar a guardar el Shabbat y sus fiestas. Por eso nosotros aquí en Yahweh Sebaot, no traemos con el rol de Jairo a la cabeza, no traemos cargas pesadas, no vamos con los hukim, con los decretos irracionales, no.
Están ahí, los enseñamos, pero nosotros vamos primero con los edot, con los testimonios. Así es como los nuevecitos van creciendo, guardando el Shabbat, las fiestas, usando los tzitzit. Esos son los testimonios y no se deben abandonar, son lo primero que debemos hacer. Los edot, los testimonios. Los objetos sagrados, como los tefilín, como los tzitzit, como el talit, dan testimonio de que Yahweh eligió a su pueblo Israel. Son testimonio de que Yahweh nos eligió como pueblo. En Shemot 43 dice, coloca allí el arca de la alianza y oculta el arca con la cortina. Cuando dice el arca de la alianza, la palabra que utiliza en el origen es Aarón Aedot. La arca era una testimonio de la alianza, porque contenía las tablas. Arca del testimonio se le dice en el original. Nosotros decimos arca de alianza. El testimonio, esas tablas que estaban adentro del arca, eran el testimonio, la prueba de que había una alianza con Yahweh y su pueblo. Porque las tablas representan los mandamientos, la ketubá. Entonces el testimonio es la prueba tangible, visible de la alianza que tenemos con Yahweh, de que somos su pueblo elegido. Y en Bamidbar, en Números 17:8, dice, al día siguiente Moshe entró en la carpa del testimonio y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, había echado retoños, producido flores y dado almendras. El Mishkan entero era la carpa del testimonio, carpa de Dot. Todos los objetos sagrados, por eso los sisid, por eso los tefilín, por eso la mesuzá, el rollo de la Torá, el talit, todos los objetos sagrados son testimonio de que somos su pueblo elegido, son un edot. Y las fiestas, los tiempos señalados del Eterno también, el Shabbat, las fiestas, los Moedim, son todos testimonios, son todos edot, son lo primero que nosotros debemos guardar y aprender a seguir. Y por eso, siempre que hablamos con un nuevecito, lo primero que le decimos es, aléjate de idolatría y guarda su sedot. No nos confundimos, ahí tenemos que ir. Son símbolos que representan la Torá, la mesuzá, los tefilín, los tzitzit, son testimonios que son transmitidos de generación en generación. Hay algunos misbot que dan testimonio de que Elohim creó el mundo y lo controla. Ejemplo de ellos son el guardar el Shabbat y el Shemitah también, el año sabático de 7 años, los cuales dan testimonio de que Elohim creó el mundo en 7 días. Lo celebramos porque nos da testimonio de la creación del Eterno. Los Moadín, las fiestas, también son Edot. Nosotros observamos sus Edot si celebramos los Shabbatot, los Shabbat especiales, como Yom Kippur, que nos recuerda cuando Moshe trae el perdón para Israel, como Yom Teruah, como recuerdan también cosas del futuro que todavía no vivimos, pero las vamos a vivir si el Eterno lo permite. Entonces, los Edot serían los testimonios, las pruebas, los objetos sagrados, y también son los misbot de identidad, las fiestas, el Shabbat. Buscarlo de todo corazón a Yahweh, sin dudas. No debemos buscarlo a medias, debemos buscarlo de todo corazón. No necesitamos pruebas de que sus Edot son verdaderas, son testimonio de algo que aconteció, no necesitamos pruebas de que el Shabbat es verdadero. Y sin embargo, necesitamos ir creciendo para aprender a confiar completamente. Vamos creciendo y vamos comprendiendo, y el Eterno nos da señales de que es importante guardar el Shabbat. Nos va enseñando Él a nosotros. Cuando nosotros lo buscamos a Yahweh de todo corazón, Él nos va enseñando, porque cuando tenemos un Shabbat perfecto, hermoso, soñado, entonces Él nos da una semana perfecta, hermosa, soñada. Y cuando tenemos un Shabbat donde no hicimos las cosas bien, en la semana nos toca con problemas, no con problemas. Entonces el Eterno así nos va enseñando que cuando lo honramos a Él, cuando honramos sus testimonios, Él nos honra a nosotros. Así es como nos da la posibilidad de aprender que sus edot son importantes. Entonces comenzamos aprendiendo. Los primeros 8 versículos es aprender la Torah. Y en aprender la Torah lo primero que vemos es que tenemos que tener conducta intachable y mientras aprendemos la Torah. Es lo que tenemos, es el objetivo a tener, estamos en proceso. No te pongas mal, amado hermano, si todavía no te es conducta intachable. Estamos en proceso y el Eterno nos va a ir corrigiendo lo que sea necesario. Luego vemos que es importante comenzar con la sedot, con los testimonios. Guardar el Shabbat, las fiestas, los
los objetos sagrados que nos dan identidad, como los isit, el talit, bendito sea nuestro Akadosh. El tefilín, si tienes la posibilidad, eh, la mesuzá. Pasuk 3. No han hecho lo malo, sino que han seguido sus caminos. Esos son los felices, sigue identificando a los felices. No han hecho lo malo, sino que han seguido sus caminos. Entonces no hay posibilidad de que yo estudie Torah, siga sus caminos y haga lo malo. No, entonces no hay posibilidad. No estoy estudiando, no estoy realmente aprendiendo. Somos cuidadosos de no pecar. Eso es lo que nos da el aprender la Torah. Uno aprende dónde está el bien, dónde está el mal, y empieza a ser temeroso del Eterno. Y ser temeroso del Eterno es cuidarse de no pecar. Si realmente somos de Yeshua, si realmente somos sus ovejas, Él nos va a traer eh, castigo cada vez que nos equivocamos, corrección cada vez que nos equivocamos, para que aprendamos a no pecar. Es un aprendizaje. No es que un día al otro uno se levanta con el ruas de Kedushá y dice, ya no peco más. No es así, amados hermanos. Uno va aprendiendo a dejar de pecar. Va aprendiendo que el pecado te hace mal, que te lastimas, que lastimas a los demás, que destruís tu vida, tu familia. Vas aprendiendo y el Eterno, cuanto más te acercas a Él, eh, más finito mide tus actos y más cualquier desviación la corrige más rápido y más instantáneamente. Así es el Eterno, así es el camino de Yahweh. Así es crecer en la Torah, así es aprender la Torah. No es un estudio que no nos involucra, es un estudio que nos cambia la vida porque el Eterno está ahí atrás corrigiéndonos, educándonos. Es estudiar la voluntad del Eterno. Y cuando estudias la voluntad del Eterno, está el Eterno ahí enseñándote, más allá de lo que estudias, para que todo se respalde con tu vida, con tu experiencia. Y buscamos a Yahweh con sinceridad, eso es lo único que nos pide Él, que lo buscamos con sinceridad. Buscarlo con sinceridad es estar dispuesto a cambiarlo todo. Tenemos tantas cosas para corregir, tantas cosas para cambiar. Cuando nosotros lo buscamos con sinceridad, estamos dispuestos a lo que Él nos dé, a lo que Él nos traiga. Tenemos que estar dispuestos a lo que Él nos traiga porque Él es Elohim. No somos nosotros los que construimos un Elohim a nuestra imagen, es Él el que nos construye a nosotros a su imagen. Y somos nosotros los que tenemos que cambiar. Por eso Él nos protege para no pecar. Nos protege, porque si Él nos dejara sin protección, caeríamos el pecado con facilidad. Pero Él nos protege y nos da pruebas solamente hasta donde nosotros podemos tolerar para no caer. Y a veces nos da incluso la posibilidad de caer para que aprendamos, porque no aprendemos a no pecar, no podemos aprender a no pecar si no primeramente hemos caído. Lamentablemente somos así, hay muy pocas personas y yo admiro a las personas que aprenden de la caída ajena. Bendito sea nuestro Abacadosh, que le da sabiduría a personas para que aprendan de la caída ajena. Pero muchas veces nosotros nos caemos, aunque sea chiquititamente, pero nos caemos y aprendemos ahí y decimos, no, yo esto no lo hago más, no lo hago más. Y aprendemos y vamos aprendiendo y vamos aprendiendo. Y a veces un mismo mandamiento lo aprendemos y caemos de 10 diferentes maneras hasta que nos damos cuenta de que solo hay una manera de cumplirlo. Y así vamos aprendiendo. El pecado se vuelve con el tiempo que aprendemos Torah, se vuelve repulsivo, nos da asco, nos da temor, nos da dolor, porque aprendemos porque que el pecado nos aleja del eterno, nos saca el ruach y nos lastima. Cuando comprendemos la felicidad que hay en hacer el bien, en seguir los caminos del Eterno, en seguir la Torah, en enseñarla, en practicarla, hay felicidad, amados hermanos. No importa la circunstancia que vivas, el problema que tengas, la situación que tengas, hay felicidad porque el Eterno está contigo, cuidándote, protegiéndote. Hace que cada cosa la puedas cumplir, incluso las necesidades materiales las cumplís a último momento. Y lo hace así para que vos sepas que estás en sus manos y que Él no deja nada librado al azar. Pero cuando vos estás inmerso en esta vida donde todo se hace ahí a último momento y sufriendo y padeciendo, y el Eterno al lado tuyo y esa felicidad que sentís cuando llevas su palabra, cuando llevas su mensaje, cuando vivís sus mandamientos, todo eso se cae cuando pecas, se cae y quedás desnudo, debilitado. Entonces ahí empezás a sentir repulsión frente al pecado. Sentís que te duele, sentís que te lastima y quieres alejarte. Evitar toda ocasión que te pueda llevar a pecar. A eso tenemos que aspirar, hermano. No vamos a tener conducta intachable si no tenemos aversión
aborrecer el pecado. No se llega a la conducta intachable de otra manera. Jukim. Vimos los Edot, ahora pasamos a los Jukim. Los Jukim habíamos visto que son los mandamientos irracionales. No se pueden entender. ¿Cómo puedo entender la vaca roja? La vaca roja es un mandamiento que dice, no se cumple ahora porque no hay templo, porque no hay servicio, no hay leyes de pureza, de impureza, no hay Kohanim, no hay vacas rojas ni siquiera. Pero es un mandamiento y sabemos que algún día se restaurará completamente todo y lo celebraremos cuando Yeshua quiera, cuando sea la voluntad del Eterno. Y no nos preguntamos si está bien, si está mal. No, lo decretó el Eterno. Eso es un juquín, no se entiende. No se entiende como alguien que está puro, un Cohen que está puro, purifica a través de un agua con la ceniza de la vaca roja a una persona que está impura por haber contaminado con un cadáver. Y entonces el Cohen queda impuro ahora y el otro queda puro. Siempre va a haber alguien impuro, porque siempre va a haber alguien que purifica y queda impuro. Es inentendible, es irracional. Y Yeshua nos lo va a explicar. Paso 4. Tú has mandado que se guarden diligentemente tus preceptos. Aquí voy a poner en cada pasuk la palabra que se utiliza. La palabra que se utiliza aquí es pekudei, significa todos tus preceptos, absolutamente todos. Bendito sea nuestro Kadosh. Ahí no sé si tengo problemas de conexión, pero que esté todo bien. Si los mitzvot se cumplen a medias, si cumplimos los mandamientos a medias, sin ganas, o como vengan, erramos en su cumplimiento y el Eterno nos va a ir corrigiendo, nos va a ir enseñando que los estamos cumpliendo mal. Pero si los cumplimos diligentemente, es decir, con amor y los honramos y los hacemos cada vez más bellos y los cumplimos con sinceridad, darán testimonio, será un edot perfecto de la emuná que tenemos. Él lo dice Santiago en la carta de Jacob. Jacob 2:17 dice, así también la emuná, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Amados hermanos, nosotros, a través de los cumplimientos de los preceptos, de la conducta intachable, de los edot, de los testimonios que damos, de los jukim, de los mishpat, nosotros damos testimonio de nuestra emuná. De eso se trata. ¿Cómo demostramos que tenemos fe, que creemos en el Eterno, que creemos en su voluntad, en su Torah, en sus mandamientos, y no cumplimos los mandamientos? ¿Cómo lo demostramos? No hay forma. No hay forma. Es verdad que algunas personas cumplen los mandamientos sin saberlos. Sí, porque cuando vos amás al prójimo como a ti mismo y tratás bien a otra persona, estás de alguna manera cumpliendo la voluntad del Padre, como le expresó Ministro el. Santo, disculpe, está muy bien su transmisión. Se oye perfecto. Ah, gracias, toda Rabá. Bendiciones. Me apareció un cartel, Bendición. su conexión es inestable, entonces, bueno, tuve miedo de que ya no esté hablando solo, no sé. Bendiciones, gracias, toda Rabá. Entonces, la emuná se demuestra con las obras. Y las obras no tienen que ser obras de caridad como nos enseñó la iglesia, las denominaciones. No, no, no. Las obras son cumplir los mandamientos del Eterno. Y cumplir los mandamientos del Eterno hay muchas formas diferentes. Y pueden ser obras que sean hechas a solas. En la carta de los hebreos nos muestra obras de emuná, de fe, donde incluso aparecen un montón de personajes del Tanaj donde realizan las obras. Hay que tener mucho cuidado con utilizar los mandamientos, los misbot, para manipular a los demás. No debemos hacer eso. En Devarim 4:20, Deuteronomio 4:2, perdón, dice, no añadan nada a lo que yo les mando, ni le quiten nada, sino observen los mandamientos de Yahweh su Elohim que yo les mando. Debemos ser cuidadosos en el momento de enseñar los mandamientos. Pasuk 5. Continuamos. Quisiera que fueran firmes mis caminos en guardar tus leyes. David le está diciendo al Eterno, le está expresando su deseo y nosotros compartimos su deseo. Cuando dice sus leyes, cuando lo leemos en español, leemos leyes y pensamos en que son todos los mandamientos, pero lo que está utilizando aquí el profeta, le digo profeta, el Nabí David, está diciendo los Jukim. Entonces le pide al Eterno, quisiera que fueran firmes mis caminos en guardar las leyes que no entiendo. Y esto es lo que nosotros también le pedimos al Eterno, que nos ayude a cumplir lo que no entendemos todavía, lo que no comprendemos por qué lo pide. No solamente, a veces, para todos es Jukim cuando nos dice
no coman moluscos, por ejemplo, que tienen que comer solo los peces con escamas y aletas. Es un juquín, porque no entendemos por qué no hay que comer langostinos, por ejemplo, no lo entendemos. Pero para una persona nuevecita puede ser, un juquín puede ser guardar el Shabbat, porque no entiende por qué tiene que guardarlo. ¿Eh? Así que a medida que nosotros vamos creciendo, los mandamientos se vuelven más comprensibles y cada vez son menos los juquín. Pero nosotros le pedimos al Eterno que nos dé la fuerza, el valor y el entendimiento para cumplir las leyes que no entendemos. Los juquín son los estatutos divinos que no tienen aparente racionalización ni motivo. Son decretos. Las naciones nos ridiculizan por practicar los decretos. Es decir, a veces cuando se encuentra con un familiar, con un amigo, y usted le dice, y el amigo le dice, ¿por qué guardas el Shabbat? Y usted le dice, no, lo guardo porque Dios creó el mundo en 6 días y al séptimo día descansó. Ahí lo puede entender, porque puede decir, bueno, está recordando algo en lo que él cree. Si uno le dice, si le preguntan, ¿por qué no robás? Y uno le dice, no, no robo porque es un mandamiento, que le hace mal a los demás y no hay que hacerle lo que no querés que te hagan a vos mismo. Entonces lo pueden entender. Pero cuando nos dicen, ¿por qué no comes langostinos? ¿O por qué no comes moluscos? Porque lo ordenó Dios, le tenemos que decir. Entonces ahí nos ridiculizan, se ríen de nosotros y nos quieren persuadir a abandonarlo. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que nos invitan a lugares donde lo único que hay es comida de cerdo o de algo de ese estilo? Nos quieren persuadir a abandonar esos mandamientos porque son los mandamientos que son decretos del Eterno. Nosotros los hacemos y los cumplimos porque Él lo ordenó y confiamos en su palabra y son los que más demuestran nuestro amor, los que más demuestran nuestro amor, porque lo hacemos solamente porque Él lo dijo. No tienen lógica. Necesitamos de la asistencia divina del Ruach HaKodesh para reforzarnos, hacernos más fuertes y guardar los Jukim. Es cuando más necesitamos la asistencia del Eterno. Si nuestra vida está completamente basada en los dictados de Elohim, también cumpliremos los Jukim. Pero si nos relajamos en los detalles, como honrar al Shabbat de una manera bella y armónica, entonces los Jukim los veremos como innecesarios. Si nosotros fallamos en los Edot, los Jukim ni los vamos a cumplir. Pasuk 6. Entonces no quedaría yo avergonzado cuando me fije en todos tus misbot. Cuando cumplimos algunos mandamientos, sí, y otros no, estamos en vergüenza delante de nuestro Creador. Y también, amados hermanos, podemos estar en vergüenza delante de los hermanos cuando, si yo no cumplo un mandamiento y de repente todos se dan cuenta que no cumple ese mandamiento, quedo en vergüenza delante de todos. Pasuk 7. Te alabaré con corazón sincero a medida que aprendo tus reglas, Mishpat. A medida que aprendemos los mandamientos del Eterno, aquí dice Mishpat, es decir, los mandamientos que podemos entender, a medida que los comprendemos y que los entendemos, vamos alabando a Yahweh con corazón sincero, porque nos vamos dando cuenta que Él es perfecto, que sus mandamientos son perfectos, que su voluntad es perfecta, que creó el mundo, que creó el ser humano, todo de acuerdo a sus mandamientos, a su voluntad, a su Torah. Y cuando vamos aprendiendo y comprendiendo la Torah y lo importante que hay en sus mandamientos, vamos alabando a Yahweh con sinceridad. Baruch Hashem. Hay personas que son de doble sentir, lamentablemente, y encontramos también entre personas que se hacen llamar hermanos, son de doble sentir. Es decir, su boca no dice lo que siente. No es tan difícil. Tienen doble sentir. Dicen una cosa y sienten otra. A la larga van a hacer lo que sientan, lamentablemente, porque todo lo que mueve nuestras acciones es nuestro corazón, no nuestra boca. Pero es importante que seamos transparentes, que podamos decir lo que sentimos. Nosotros debemos ser íntegros, eso es ser íntegro, de conducta intachable, decimos lo que sentimos con Yahweh y con los hermanos. Que nuestra gratitud sea genuina cuando estamos agradecidos del Eterno y que la expresen nuestros labios. Cuando estudiamos sus reglas, los mandamientos, los mishpat, toda la Torah, descubrimos que son justos y que hay mucha sabiduría en ellos. En los audios del Roe Jairo, muchas veces nos cuenta misterios y secretos de los mandamientos. Hay mucha sabiduría, mucha sabiduría. Hay un mandamiento que a mí me encanta cuando dice, si plantas un árbol, los primeros 3 años no debes cosechar su fruto y el cuarto año es para el eterno. Eso es un mandamiento agrícola, uno no le da importancia. Sin embargo,
Cuando uno ve la vida de los discípulos, que somos a veces como los árboles, vemos que los primeros 3 años vamos aprendiendo, y recién el cuarto año damos fruto para el Eterno, para poder enseñar. Lleva un tiempo. Nosotros a veces nos lanzamos a enseñar antes, pero el fruto realmente importante se da a partir del cuarto año. Y vemos como todos los mandamientos encierran verdades espirituales, y así hay miles y miles en cada mandamiento, y la Torah es infinita, se puede encontrar sabiduría mística en todos lados. Hay mucha sabiduría en los mandamientos. El castigo siempre sigue al pecado, siempre al pecado sigue el castigo, y todo veredicto del Eterno es justo y recto. Pasuk 8. Guardaré tus leyes, no me abandones por completo. Aquí leyes tendría que ser traducido como decretos. Guardaré tus decretos, no me abandones por completo. David, como nosotros le decimos al Eterno, guardaré tus decretos. No me interesa lo que pueda yo pensar, si lo entiendo o no lo entiendo. Lo ordenaste tú y como tú lo ordenaste, yo los guardaré. No me abandones por completo. Si me abandonas un poco, será para que me corrija algo, pero no por completo. Eso es lo que le pedimos al Eterno. Guardaré tus leyes, tus hukim. No me abandones por completo. Si me abandonas un poco, será para corregirme porque tenga algo que ser corregido, pero no me abandones por completo. Incluso en mi corrección y en mi castigo, estate ahí conmigo. Son los mandamientos más difíciles de cumplir. Por ello David hace voto de cumplirlos, hace una promesa de cumplirlos y le pide a Yahweh la asistencia para cumplirlos. Entonces comenzamos con los Dedot, seguimos con los Mishpat y terminamos con los Hukim. Y ahora pasamos con la segunda serie de 8 Pesukim, la segunda serie, que es la letra consonante Bet, Pasuk del 9, Pesukim del 9 al 16, y el número 2. La letra Bet representa la palabra Binah. Binah es inteligencia. Cuando, en el libro de Mishlei, de Proverbios, podemos aprender que tenemos varias clases de sabiduría o inteligencias que existen. Por un lado está la Josma. La Josma es aprender algo que alguien enseña y volver a repetirlo tal como lo aprendimos. Es decir, tomar la enseñanza de otra persona o de la Torá. La Binah, en cambio, significa con algo que aprendí de la Josma, de la sabiduría, aprender algo nuevo, ¿no? Es muy superior la Binah a la Josma, es ser inteligente. Pero ser inteligente usado con sabiduría. Es decir, aprendo algo, una enseñanza, y yo eso lo utilizo para otra cosa. Yeshua utilizaba mucho la Binah. Bueno, Yeshua, Hamashiach, Baruch Hashem, bendito sea nuestro Abacadosh. Yeshua cuando él da las parábolas, por ejemplo, nos está enseñando con parábolas de agrícolas, con cosas que sucedían con el trigo y la cizaña, por ejemplo, con la semilla de mostaza, nos está enseñando con parábolas agrícolas algo más difícil, como el reino del Eterno. Eso es Biná, completamente Biná. Enseñar con algo simple, algo complicado. Él solo puede enseñarte el reino del Eterno, el reino de Dios, porque Él es Dios. Él solo puede enseñar eso. ¿Quién más? Pero lo utilizaba, nos enseñaba con parábolas agrícolas, nos enseñaba eso. Entonces eso es la binal inteligencia, y el Eterno la tiene más que nadie. Perdón por decir eso, pero bueno, es así. Habiendo discutido la obligación básica de estudiar la Torá, los primeros 8 pesukim, es la obligación básica que tenemos cada uno de los que somos, se nos ha revelado la Torá, tenemos la obligación básica de estudiar la Torá. Ahora debemos introducirnos más profundamente en el divino conocimiento. El segundo paso es la binal inteligencia, comprender verdades más profundas con lo que hay en la Torá, aplicando nuestra percepción y el análisis cuidadoso al estudio y la experiencia. Ese segundo paso, primero es estudiar, luego utilizar la inteligencia para comprender y aprender nuestra vida en base a la Torá. Debemos aplicar la palabra de Elohim en cada área de nuestra vida. El segundo paso después de estudiar la Torá es entender nuestra vida con la Torá. Entenderla para cumplirla y obedecer. Y comprender que lo que me sucede depende de lo que estudio en la Torá. Esto es como el Roe Jairo, como dice la partitura profética, como a través de la Parashá, el Eterno la utiliza, lo que se estudia cada semana, para darte cosas en la vida para que vos entiendas y aprendas lo que te está pasando con la Parashá.
Es hermoso eso, como el Eterno, como gran maestro, nos está enseñando. Aprovecha la parashá que tenemos cada semana para darnos cosas para que aprendamos a vivir con esa parashá. Él se maneja así, así nos enseña, ¿no? Así es nuestro maestro, nuestro Roe, y nos va llevando con esa partitura. Y, y así es como vamos creciendo. Y nosotros tenemos que tener la biná, el segundo paso, para comprender nuestra vida con esa partitura de la parashá, con la Torah. Pasuk 9. ¿Cómo podrá un joven mantener puro su camino? Aferrándose a tu palabra. ¿Cómo podemos mantener nuestro camino puro? Y habla de un joven porque es alguien que está aprendiendo recién, aferrándose a tu palabra. En los primeros 8 pesuquín, los primeros 8 versículos, se establecieron las prioridades. Estudiar Torah, seguir sus edot, sus testimonios, guardar el Shabbat. Estamos hablando de la vida espiritual. Luego seguir los mishpat, los mandamientos que se pueden entender, y aspirar a cumplir los que no se pueden entender. Esas son las prioridades. Establecer los valores de nuestra vida. Esa es la prioridad. Si no tenemos valores en nuestra vida, si no sabemos lo que queremos, lo que buscamos, lo que queremos hacer, y los valores para saber dónde no transgredir, si no tenemos medidas, si no tenemos propósito en acordancia con el espíritu de la Torah y los mandamientos, entonces no tenemos lo básico. Eso es lo básico. Los primeros 8 pesukim, la letra Aleph. Ahora estamos en la letra B, tenemos que comprender cómo nuestra vida se maneja con esos principios básicos y cómo, manejándonos con los principios básicos, transformamos nuestra vida. Es el segundo paso. Estamos hablando de 22 pasos. Imagínense lo que hay, ¿no? Ahora nos referiremos a la dirección de la vida que implica nuestro camino. Bendito sea nuestro abacados. A medida que recorremos nuestra vida, nos detenemos por numerosos problemas. Hay diferentes etapas de nuestra vida donde los problemas nos retrasan en el crecimiento espiritual. Nos enfrocamos con algún problema, con alguna situación que nos retrasa. Dejamos de estudiar, dejamos de obedecer y perdemos tiempo. Hay veces que nos pasa eso. Nuestro camino se ve interrumpido. Problemas y detalles que retrasan nuestra atención de los objetivos principales. Objetivos principales es desarrollarnos como hombres con conducta intachable, hombres y mujeres de conducta intachable, con valores de la Torah. Estos caminos periféricos que nos retrasan y nos llevan por otros caminos, que a veces puede ser un problema monetario o estoy y pierdo el tiempo en realidad, lo importante es pierdo el tiempo. Pero bueno, a veces las situaciones nos llevan a eso, ¿eh? Nos distraen, son caminos, son caminos laterales, bendito sea nuestro Akadosh. A veces sucede. ¿Cómo podemos mantener puro nuestro camino? Aferrándonos a tu palabra. ¿Cómo puede un joven sin experiencia, es decir, que recién está caminando, que recién está aprendiendo, o nosotros, porque somos grandes, pero recién estamos aprendiendo, cómo podemos mantenernos en el camino de Yahweh sin vernos afectados por estos caminos laterales que nos interrumpen, que nos distraen, que nos traen problemas circunstanciales y nos hacen desviar del camino principal y tomar caminos laterales? ¿Cómo podemos hacerlo? David nos dice que si continuamos estudiando con sinceridad, no hay posibilidad de error. Si continuamos estudiando con sinceridad, dispuestos a cambiarlo todo, no hay posibilidad de error. No es que las cosas pueden salir mal, no depende de nuestras fuerzas. Nuestro maestro, el curso que estamos haciendo, Yeshua HaMashiach, es la garantía de que todo va a salir bien. Si continuamos el curso, si continuamos aprendiendo con sinceridad, volveremos al camino espiritual principal. A pesar de que nos retrasemos en algún momento, las cosas sucederán de alguna manera que nos arrepentiremos y volveremos al camino principal. No debemos temer, lo que debemos es continuar, perseverar. Elohim nos mantendrá en él. Él es la garantía de que triunfaremos en este camino. La pureza se retiene siguiendo las instrucciones de su Torah. A medida que yo sigo sus mandamientos, mantengo la pureza. A medida que los transgredo, me vuelvo sucio delante de él. Si los jóvenes lo aprenden de joven, si nosotros ya somos grandes y lo aprendimos de grandes, pero tenemos la posibilidad de enseñarle a nuestros hijos
a los jóvenes. Si ellos lo aprenden de joven, los caminos del Eterno, entonces luego lo harán sin esfuerzo, de manera natural, y será mucho más fácil para ellos. Cuanto más, entonces, debemos aprovechar para enseñarle a los chicos. Manchita, basta. Tengo acá el perro molestando, se pone nervioso. Lo voy a tener que echar. Me dejaron solo con el perro y no se separa de mí. Bendito sea nuestro abogado. Pasuk 10. Te he buscado con todo mi corazón. No dejes que me aparte de tu misbot. Siempre oramos al Eterno porque sabemos que el hecho de perseverar en su voluntad, el hecho de crecer en sus mandamientos, el hecho de tener una conducta intachable, no depende tanto de nuestras fuerzas, sino que depende de Él. Nosotros perseveramos, debemos perseverar con sinceridad, pero depende de Él. Por eso les pedimos al Eterno, lo buscamos con sinceridad, de esto se trata. Nosotros lo buscamos a Él con sinceridad y con todo nuestro corazón. Y le pedimos que no deje que nos apartemos de sus mandamientos. Nos enfocamos en estudiar y concentramos todo nuestro poder en cumplir la Torá. Así buscamos estar más cerca de Elohim. Así es como se lo busca a Yahweh. Así, estudiando su voluntad y cumpliéndola. No hay otra forma de buscarlo. ¿Eh? Está muy bien que oremos, pero si la oración no es acompañada con obediencia, si la oración no es acompañada con obediencia, solo dependemos de su misericordia. Pero si nosotros tenemos obediencia, lo buscamos, estudiamos su voluntad, intentamos cumplirla, si nos caemos, si nos equivocamos, volvemos y nos levantamos, nos arrepentimos y volvemos a cumplir su palabra, entonces, cuando oremos, Él nos va a escuchar, nos va a escuchar. Siempre nos escucha, pero va a cumplir lo que le pidamos, porque estamos en obediencia y porque hay una alianza entre Él y nosotros. Hay una alianza. No hay oración más poderosa que la oración hecha con obediencia. A veces nos piden oraciones poderosas, pero yo puedo ser una persona que ore muy hermosamente, pero si no tengo obediencia, no tengo ninguna seguridad de que Él cumpla lo que le pido. Y si yo tengo obediencia, yo puedo ser el hombre que ora de manera más escueta y chiquita y humilde, y el Eterno me escuchará. No depende de mis palabras, depende de la alianza de entre Él y mí, y entre Él y yo. Bendito sea nuestro Abacadosh. No podemos permanecer en el Eterno con nuestras propias fuerzas. Debemos saberlo, no podemos permanecer con nuestras propias fuerzas. Yo soy una persona muy pasional, por eso estoy en pasión por la Torá, muy pasional. Y así como soy rápido para hacer el bien y buscarlo, y amo su palabra, y puedo poner mi pasión en estudiar sus mandamientos y en enseñarlos, también puedo poner mi pasión en las cosas que no son buenas. Lo he hecho, así he sido. El que es pasional para todos. Uno aprende a conocerse. Entonces es importante que uno esté cerca del Eterno y que ponga su pasión en su voluntad. Es importante. No podemos con nuestras propias fuerzas. Debemos aprender a conocernos a nosotros mismos. Debemos aprender a saber de qué nos alimentamos espiritualmente, a utilizar de lo que nos alimentamos espiritualmente. Incitamos de que Él nos allane el camino. Él es el que nos allana el camino, es el que me saca las preocupaciones materiales, familiares, para que yo me pueda dedicar a su palabra. Él es el que nos mantiene y nos hace permanecer. ¿Mm? Si Elohim no nos da sabiduría para comprender las bendiciones y el bien que hay en la Torá, si no tenemos esa sabiduría de comprender las bendiciones que hay en la Torá, bendiciones materiales y espirituales, y el bien que hay en la Torá, si no hace que la Torah sea dulce a nuestro paladar y nos demos cuenta de lo importante que es para nuestra vida, entonces el camino será difícil. Pero si el Eterno te da la comprensión de las bendiciones que hay, del bien que hay en la Torah, y hace que sea suave y dulce a tu paladar, entonces el camino se hace fácil. Te das dando cuenta que ahí está lo más importante de nuestra vida, que todo lo demás, ver cómo pagar las deudas, conseguir esto, conseguir lo otro, todo lo demás es el accesorio, viene por añadidura. Lo central es esto, estudiar su palabra, cumplirla, obedecer, ser fiel a Él, estar lleno del Rúa, llevarla, transmitirla a otros hermanos para que también puedan crecer la sabiduría divina, espiritual. Esto es lo que nos vamos a llevar cuando nos vayamos de este mundo. No nos vamos a llevar
ni las deudas, ni las riquezas. Nos vamos a llevar la sabiduría divina. Cuánto hemos sido agradables a Él. Pedimos al Eterno sabiduría divina. Si no la tenemos, y si tenemos poca, y si tenemos, siempre le vamos a pedir más. Le pedimos sabiduría divina. Incluso si la recibimos, la sabiduría divina viene con persecución, viene con aflicciones, viene con problemas. Así es como aprendemos, no hay otra forma de aprender, de crecer en virtud, sino es a través de los problemas, de las persecuciones, de las crisis, de las peleas. Así es como aprendemos, somos hijos de rigor. Pedimos que nos salve de todos nuestros problemas. Así podemos firmemente continuar en su camino. Hay momentos en que el Eterno nos da esa posibilidad. A mí me la dio ahora, me dio la posibilidad de estudiar su palabra en tranquilidad completa, es lo único que hago en todo el día. En todo el día. Y así es como puedo preparar este salmo, porque no se puede preparar de otra manera. No hay otra forma. Bendito sea nuestro Akadosh. Pasuk 11. En mi corazón atesoro tu palabra para no pecar contra ti. Guardamos en nuestro corazón, nuestro lev, la palabra de Yahweh. Y cuando hablamos de palabra, no solo son sus mandamientos, sino tenemos también las enseñanzas que nos da con Yeshua, las enseñanzas que nos da con los patriarcas. Todo eso lo guardamos en nuestro corazón y con eso tenemos temor de pecar contra Él, porque el pecado no es contra nadie más, sino que contra Él. Guardar en nuestro corazón su palabra nos librará de cometer pecados. Es un escudo para no cometer pecados. Sus palabras deben ser meditadas y guardarlas en nuestra mente. No se trata de ver una administración y olvidarse. No se trata de leer una aliyá y olvidarse. No, hay que meditarlo, hay que guardarlo, hay que tenerlo presente, guardarlo en nuestro corazón, rumiarlo. Y así es como vamos cambiando, así es como nos vamos refrenando de no cometer pecados. Podemos tener paciencia o no tenerla. Lo que no tenemos que tener es pecar. Es decir, si no tengo paciencia y alguien me grita, no devolverle el grito, no devolver mal por mal, refrenarme y no pecar. Así refinamos nuestro carácter y van creciendo las virtudes en nosotros. Y nuestra conducta será cada vez más agradable a Elohim. Es un proceso, amados hermanos. ¿Saben cuántas veces me han atacado, atacado, atacado y yo ahí echando la cabeza, cerrando los ojos para no contestar? Así es como crecemos en paciencia. Y llega un momento que, porque te buscan y te buscan hasta que contestes. Entonces llega un momento que terminas perdiendo la paciencia. Sí, llega un momento que termina así. Pero bendito sea nuestro Abacadosh, que nos da cada vez más fortaleza para poder darnos cuenta y no pecar, que es lo importante. Ahí está, ministro Pablo Iturrart, bendiciones, Baruch Hashem. Teilín 37-31. La Torá de su Elohim está en su mente y sus pies no vacilan. La Torá está en nuestra mente y cuando la Torá está en nuestra mente, nuestros pies no dudan en correr a cumplir un mandamiento. Vamos corriendo. No dudamos en el sexto día a preparar todo para el séptimo. No dudamos. Si estamos llenos de Torá, no vamos a pecar. Baruch atah Yahweh. Bendito sea Yahweh. Pasuk 12. Bendito seas Yahweh. Adiéstrame en tus leyes. Y cuando dicen tus leyes, debería decir decretos. Bendito seas Yahweh, adiéstrame en tus decretos. Porque la palabra que se utiliza es hukim, los mandamientos irracionales. Entonces le seguimos pidiendo al Eterno, lo bendecimos por todo este camino y toda esta transformación que está haciendo en nuestra vida. Y le pedimos que nos adiestre, que nos enseñe sus decretos, lo que no podemos entender. La bendición es una declaración de sumisión y humildad. Cada vez que nosotros bendecimos a Yahweh, a Yeshua HaMashiach, estamos diciendo, me someto a tu voluntad, con humildad. Eso es humildad. Guardar la Torah de Yahweh, seguir sus mandamientos, seguir su voluntad y no la mía, es humildad. Guardar sus estatutos, sus decretos, también es humildad. Es como aprendemos a ser humildes. No hay otra forma. Aprender a seguir la voluntad de Yahweh. Le pedimos a Elohim que nos explique los misterios más escondidos de su Torah. A medida que nosotros vamos creciendo en obediencia y vamos aprendiendo y estudiando y vamos aprendiendo lo que influye en nuestra vida y cómo nuestra vida cambia de acuerdo a sus mandamientos, ¿no? Él nos va a revelar los misterios más escondidos. Pasuk 13.
Con mis labios ensayo todas las reglas que proclamaste, todos los mandamientos que Él nos da. Empiezo a ensayarlos con mis labios, empiezo a aprenderlos, a enseñarlos. Hay dos formas de decir recontar. Una es contar las cosas que los demás ya saben. A veces les puedo contar y recontar cosas que todos lo sabemos. La otra, la que se usa en este Pasuk 13, es contar cosas nuevas, cosas que los demás no saben. Revelar hechos o eventos desconocidos para los que escuchan. El entusiasmo y conocimiento, cuando estamos aprendiendo la Torá, ¿eh? Tenemos entusiasmo y aprendemos conocimientos nuevos. Y esto nos permite discutir con cada vez más entendimiento y apreciación de los mitzvot. ¿Qué significa entender los mitzvot? Entender cómo hay que cumplirlos. ¿Qué significa apreciar los mitzvot? Darnos cuenta de cuán importantes son en mi vida. Los mitzvot son tan queridos para David que nunca cesa de recontarlos, nunca cesa de hablar de ellos. Como yo, como ustedes, amados hermanos, nunca cesamos de hablar de estos temas, no nos cansamos. Pasuk 14. En el camino de tus decretos me gozo como en muchas riquezas. Acá tenemos otra vez la traducción mal. Dice decretos, que habíamos visto que los decretos son los hukim, pero la palabra que está en el original son edot, que son testimonios. En el camino de tus testimonios me gozo como en muchas riquezas. Es como si me estuviera diciendo, en el camino de celebrar tu Shabbat, tus fiestas, me gozo como en muchas riquezas. Y así es como estamos nosotros, nos gozamos, porque vamos de Shabbat en Shabbat, de Rojo Hodesh en Rojo Hodesh, vamos de Pesaj a Sukkot, todo el camino de las 7 fiestas. Nos gozamos como si eso fuera muchas riquezas. Los edot, los testimonios, las fiestas, son nuestra herencia como pueblo, es lo que nosotros heredamos de generación en generación, a pesar de que la comenzamos nosotros, nuestros ancestros antiguamente la festejaban. Nos recuerdan de nuestros nobles ancestros, del pueblo de Israel, de los patriarcas, porque son eventos de su vida, Yeshua HaMashiach. Nos recuerdan de ellos las edot, los testimonios y su glorioso legado. Llenan nuestro corazón. Si realmente lo vivimos como testimonio, llenan nuestro corazón. Cada Shabbat nosotros debemos saber que estamos celebrando que Yahweh creó el mundo, su creación, en 7 días. Creó en 6 días y el séptimo lo santificó. Cada vez que nosotros celebramos Pesach, debemos saber y tener conciencia que es el testimonio de que fuimos liberados de Egipto. Cada fiesta tiene su propio testimonio. Cuando estamos en Shavuot debemos recordar y celebrar que hemos recibido la Torá como pueblo y como individuo. Nos coronan de esplendor en nuestra relación con Yahweh. En Melahim Bet, Segunda de Reyes, 11:12 dice, luego sacó al hijo del rey, le puso la corona y la insignia, lo ungieron y lo proclamaron rey, y lo aplaudieron diciendo, viva el rey. Así es como Yahweh nos trata con sus fiestas. Nos pone la corona, nos corona, nos corona. Ser dueños y reyes de nuestra propia vida, comprendiendo lo importante que son sus fiestas, sus edot, sus testimonios para nuestra vida. Nuestra vida espiritual se construye en base a sus testimonios, a sus edot, a sus fiestas. Pasuk. Si celebramos sus edot, seremos honrados como si tuviéramos muchas riquezas. Así nos dice versículo 14 del Salmo 119. En el camino de tus edot, de tus testimonios, me gozo como en muchas riquezas. Pasuk 5. Recito tus preceptos, me fijo en tus caminos. Ahí está la palabra pecudei, es decir, todos los preceptos. Recito todos tus preceptos y me fijo en tus caminos. Aprendo a vivir mi vida según tus preceptos. Misbot interpersonales, los mandamientos de cómo debo manejarme yo con los demás. Cuando se dice la palabra sijá, que es cuando dice recito tus preceptos, sijá tus pecudei, como si dijera así, sijá tus pecudei, tus preceptos. Cuando dice la palabra sijá es contar preceptos que son fáciles de entender y fácilmente apreciados. Uno se da cuenta fácil de que robar está mal. Uno se da cuenta fácil de que lastimar a otra persona está mal. Se da cuenta fácil. Es fácil darse cuenta. No hay que ser una luz, un sabio, no. Te das cuenta fácil de que haces el mal lastimando a otra persona.
Entonces de esto hablaremos y lo recitaremos de una manera como se habla en las conversaciones casuales. Una conversación casual es cuando estamos por el ascensor y le decimos, y con una persona que apenas la conocemos y le decimos, está lindo el día, llueve, ¿no? Hace calor. Eso es una conversación casual. Cuando nosotros recitamos sus mandamientos y los tenemos presentes porque los entendemos, entonces podemos hablar de esa manera como una conversación casual. Escudriñar sus caminos, estudiar la Torá, escudriñar su camino significa que comprendemos las recompensas y las correcciones del Eterno. Esto es lo central, esto es la biná, este es el segundo paso. Darnos cuenta que lo que nos sucede en la vida está relacionado con lo que aprendemos en la Torá, con la parashá, con lo que aprendemos, con las enseñanzas, con los mandamientos. Que lo que me sucede no es casualidad. No es casualidad si tengo una pelea, si alguien me discute. No es casualidad. Es por algo. Y debemos ir a la Torá para comprender por qué, en qué estoy fallando. Pasuk 16. Me deleito en tus leyes, no descuidaré tu palabra. Y aquí vamos a Jukim. Después de que nosotros fuimos caminando y vamos comprendiendo cómo su palabra determina mi vida, cómo su palabra influye en mi vida, cuando vamos comprendiendo y le pedimos al Eterno y seguimos sus sedot, sus testimonios, guardamos el Shabbat, guardamos la fiesta, cuando nosotros seguimos los mishpat, es decir, los mandamientos que son fáciles de entender. Cuando le pedimos al Eterno que nos dé asistencia del Ruach HaKodesh para poder seguir sus mandamientos irracionales y difíciles. Entonces ahí comenzamos a deleitarnos en su palabra, en sus leyes. Comenzamos a darnos cuenta y vemos que eso es importante para nuestra vida porque nuestra vida depende, espiritual e incluso la material, depende de nuestra observancia y nuestro aprendizaje y nuestra obediencia. Entonces ahí nosotros nos empezamos a deleitar en sus leyes porque vemos lo importante que son. Vemos cómo determina nuestra vida, vemos cómo nuestra vida cambia a través de su obediencia. Y ahí es cuando no descuidamos su palabra. Vemos que es lo más importante. Amado hermano, yo no sé si tú te has llegado a este punto. Yo ya llegué a este punto de darme cuenta y comprender realmente que en la observancia y en el estudio y en el aprendizaje está lo más importante de mi vida. Es lo central de mi vida. Todo lo demás es accesorio. Las deudas a pagar, las ganancias, todo es accesorio, accesorio. Y el Eterno lo va a cubrir a su momento como sea, a último momento para que yo sepa que es Él. Lo va a cubrir. Pero esto es lo central, esto es lo realmente importante. Esto es lo que nos vamos a llevar nosotros cuando nos vayamos de este mundo. Esto es lo que nosotros estamos construyendo, la misión que Él nos dio para nuestra vida. Esto es lo central. Por más de que yo esté aquí ministrando y esto eh, no es mi trabajo porque no vivo de esto, pero esto es lo central, esto es lo importante. Y mi trabajo depende de esto y todo depende de esto. Por más que el mundo a veces no lo entienda, no lo comprenda y no lo comparta y nos critique y nos ataque por comprender estas verdades que solo son de Yahweh. Esto es lo central. Llevar su mensaje, vivirlo, aprenderlo, vivirlo y llevarlo. Es lo central en nuestra vida. Deleitarse como un niño que está con su juguete preferido. Eso es la Torah. Si logramos deleitarnos como un niño que está con su juguete preferido, porque nos damos cuenta de lo importante que es para nuestra vida, para nuestra alma, tendremos una conducta intachable. Terminamos las primeras dos series, Aleph y Bet, que son los primeros 16 Pesukim. Así que, a ver cómo vamos de tiempo. No sé, a ver, son las Todavía le queda, ministro. media hora. Vamos a, pero necesito un descansito, por lo menos una alabanza para, y después vuelvo, ¿no? Prometo que vuelvo. Claro que sí, ministro. Bueno, vamos a leer de corrido lo que hemos ministrado hasta ahora. Son los primeros 16 versículos del Salmo 119. Espero que hayamos aprendido algunas cosas. Yo aprendí, porque no es que yo no soy maestro, yo aprendí. Espero que ustedes hayan podido aprender conmigo. Bendito sea nuestro Abacadosh. Aleph, felices los de conducta intachable, los que siguen la Torá de Yahweh. Felices los que observan sus decretos, los que lo buscan de todo corazón. No han hecho lo malo, sino que han seguido sus caminos.
Tú has mandado que se guarden diligentemente tus preceptos. Quisiera que fueran firmes mis caminos y guardar tus leyes. Entonces no quedaría yo avergonzado cuando me fije en todos tus mandamientos. Te alabaré con corazón sincero a medida que aprendo tus reglas. Guardaré tus leyes. No me abandones por completo. Bet, ¿cómo podrá un joven mantener puro su camino? Aferrándose a tu palabra. Te he buscado con todo mi corazón. No dejes que me aparte de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tu palabra para no pecar contra ti. Bendito seas Yahweh, adiéstrame en tus leyes. Con mis labios ensayo todas las reglas que proclamaste. En el camino de tus decretos me gozo como en muchas riquezas. Estudio tus preceptos, me fijo en tus caminos, me deleito en tus leyes. No descuidaré tu palabra. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Abacadosh. Bendiciones.